Moni de Swan es un académico y ha sido presidente del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Defendió en este Senado de la República la etapa primera del apagón analógico en Tijuana. Lo hizo de una manera valiente, diría yo con gran rigor. Moni de Swan fue el último presidente de la extinta COFETEL. Tiene muchos estudios. Moni ha trabajado en distintos ámbitos del servicio público y le agradecemos muchísimo que venga a compartir su punto de vista sobre este apagón analógico que él defendió en su etapa inicial, cuando también se creó en Tijuana una especie de inconformidad mediática porque no se cubría el total de la penetración de telehogares. Aquí lo recordamos, cuestionado por varios de los que hoy están incluso promoviendo. Casualmente decía yo al señor Corral que la última vez que estuve en este recinto fue precisamente para una comparecencia a la cual se me llamó a rendir cuentas para el apagón en Tijuana. Es decir, esta tormenta ya la viví en varias ocasiones. Como país tendríamos la obligación de hacer una memoria al respecto y no dejar que los mismos actores nos contaran la misma historia. Me da muchísimo gusto verlos a todos, por supuesto, pero particularmente, y voy a decir por qué, al comisionado Cuevas, porque me parece que en este proceso, si algo debe alertarnos profundamente, y lo dijo de alguna manera Leida, es el golpe que un poder del Estado mexicano le da a una institución recientemente creada y a la cual le hemos conferido, le hemos encargado la salvaguarda del artículo 6 y 7 constitucional y la regulación del sector, precisamente para que no llegue un concesionario en un programa de radio y nos diga qué tenemos que hacer con el apagón. Me encantaría escuchar a Comisionado Cuevas, y insisto, me da un gusto verlos a todos, pero en particular me da muchísimo gusto que el regulador tenga voz en este ámbito. Contesto tres cosas porque me han llamado la atención, o bueno, reacciono a tres temas que he visto en la presentación de Jorge Dalega. Ibope no dejó de medir rating, digamos, de manera casual o unilateral. A Ibope la tornaron las televisiones. Y hay que decirlo con todas sus letras. No les convenía tener a alguien que midiera rating precisamente para encarecer el punto de rating, como ya no lo decía Jorge. Pero es decir, parecería en la narrativa que de repente un día Ibope dijo ya no me gustó el negocio y voy a dejar que Nielsen me compre. No. Fue prácticamente un golpe de Estado a su base de datos por parte de las televisoras que generó una cantidad impresionante de litigios. Dos, en efecto, nunca se hizo el cruce respecto de cuánta gente obtenía la información vía la televisión y estaba en la lista nominal y pretendía votar. Pero lo que sí hicimos, sin ser autoridad electoral, es cruzar los datos de los telehogares afectados por el apagón en Tijuana, 14.300, contra la lista nominal de todo el estado, y era menos del 0.05%. No solo eso, Aleida, le remitimos un oficio 3 semanas antes al Instituto de Participación de Baja California, que bueno, que ya no existe, pidiéndole opinión respecto al apagón y nos dijo que estaban de acuerdo. Por escrito. Entonces digo, esta historia ya la viví y quiero saltarme a lo que yo llamo la ruta de la vergüenza. La ruta de la vergüenza la compone, es decir, ¿dónde estamos al día de hoy? Y después me voy a retrotraer un poco a lo que es el apagón y las implicaciones y demás, pero me gustaría contarles un poco porque ha habido algunos elementos que se han aportado, pero quiero de alguna manera ponerlos en orden. En 2004, que es donde realmente iniciamos como país la transición digital, no es con la reforma, no es con Tijuana, no es con el pacto, es en 2004. Es decir, estamos cumpliendo 11 años intentando transitar. Y en 2004, el presidente Fox, en ese momento, básicamente establece una política pública en donde toma la parte que convenía de las mejores prácticas, es decir, entregarle a las televisoras canales espejo, pero se desentiende de la otra parte de las mejores prácticas, que es poner una fecha de apagón. Es falso. Hay un error de interpretación cuando se dice que la política de Fox establecía el año 2021 como el año del apagón. No es cierto. Lo que ocurría en el año 2021 es que perdían vigencia las concesiones de televisión. Casi, digamos, vaticinando un poco esta política pública,
o vaticinando lo que ha sido esta política pública, diciendo que la política pública depende de las concesiones de la televisión. Pero no hay una sola parte en donde, digamos, esa política 2004, en donde diga, y el país se apagará sí o sí en el año 2021. Lo que dice que las concesiones perderán vigencia en el año 2021. Y no es, digamos, no sucede absolutamente nada. Y le deja además toda la tasa de sustitución, perdón, deja todo el avance de la digitalización a la tasa de sustitución. Básicamente, el presidente Fox apuesta porque los mexicanos van a invertir en decodificadores, van a invertir en televisores digitales. Y bueno, la apuesta fue un fracaso rotundo, al grado tal que cuando el presidente Calderón en el año 2010 revisa un poco cómo va la política, nos damos cuenta que estamos en menos del 5% de penetración digital. Y, digamos, no estoy considerando ahí las suscripciones en la televisión de cable, que hay que considerarlas en toda la fórmula, pero estoy hablando únicamente de gente que depende de televisión, de un receptor, de una televisión, y que tiene televisión digital al menos 5%. Y entonces el presidente Calderón, en esta ruta de la vergüenza, emite un decreto que es, como ya les decía, Leida, recurrido o controvertido por la Cámara de Diputados. Yo voy a llamarle Congreso, aunque sea un poco injusto, pero no es más fácil en esta ruta achacarle los resultados del Congreso que tal vez una división bicameral. Pero es justo en el año 2010 cuando la Cámara de Diputados presenta una controversia constitucional. Básicamente lo que habría que decir del decreto es que sí establece una fecha y establece el 31 de diciembre. Cuando el Congreso se da cuenta, porque no hay otra forma de decirlo, que el presidente Calderón va a ganar el debate en la Suprema Corte, el año 2011, el Congreso, insisto, sé que es la Cámara de Diputados, el Congreso determina expresamente en el presupuesto de la Federación que el Estado mexicano no puede gastar un solo centavo para promover la digitalización de este país. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones del Estado de México. Y así lo dice, porque expresamente prohibido. En el año 2012, vuelve a ser la misma cantaleta. Expresamente en el presupuesto de la Federación, dice el Congreso Mexicano, la Cámara de Diputados, el Estado mexicano no gastará un solo centavo en digitalización porque vienen las elecciones intermedias. Ojo, este era el PRI, que ahora fue el que repartió las televisoras. Lo digo con toda apertura, y el PAN jugaba y el PRD jugaban precisamente el papel contrario que ellos están jugando. El año 2013, ya lo contaba Leida, Tijuana es la primera ciudad que se apaga o que se enciende digitalmente, y perdimos 3 meses básicamente por las recomendaciones no muy amigables de uno, del secretario de Comunicaciones y Transportes, y 2, del IFE. Hay que recordar también que es el propio secretario el que emite un oficio recomendándole a la comisión postergar el apagón, y lo postergamos 3 meses. Nunca en todo este debate las televisoras pudieron ofrecer una cifra distinta a la que Cofetel puso sobre la mesa. Nunca. Y en el año 2015, es decir, el día de hoy, estamos viendo de alguna manera la copia calca, el modus operandi que observamos en Tijuana. Un alcalde, en este caso una alcaldesa, en aquel entonces un alcalde amenazado por un servidor, que exige postergar el apagón, una crisis social inexistente, 2 senadores poblanos, no el presente por supuesto, siempre listos a hacer suya la agenda de las televisoras, y una guerra de cifras en contra del regulador. Si algo aprendieron las televisiones de lo ocurrido en Tijuana, fue precisamente levantar su encuesta antes de que el regulador tuviera sus cifras. En Tijuana, afortunadamente, no nos pasó eso, y a pregunta expresa a las televisoras de cuál es la afectación, siempre la respuesta fue: no sabemos, pero hay descontento social. Hoy en día, lo sabemos gracias a los concesionarios, que estiman que hay 7.5% de mexicanos marginados sin acceso a la televisión digital. Habrá que escuchar, insisto, a mí la única cifra que me interesa, que me importa, es la del regulador, a quien yo le tengo una deferencia enorme en la materia, y a quien finalmente la Constitución le obliga a salvaguardar este proceso. Me regreso un poco a la parte más conceptual y técnica, pero nada más para darles, he estado tratando de encontrar un silogismo. O sea, ¿cómo interpretamos lo que está sucediendo en este país? Es como, para llevarlo un poco a la telefonía móvil, es como si en algún momento hubiéramos todos tenido teléfonos 2G y saliera el 4G. Y alguien nos dijera: te quedas en el 2G. Nada de usar SMS, o sea, nada de usar LTE, nada de usar datos, puro SMS, y ahí te quedas hasta que yo diga. Es básicamente lo que nos está pasando, es exactamente el mismo proceso. Digamos, un avance tecnológico que permite un mucho mejor aprovechamiento del espectro, que permite más tecnología, más calidad,
y alguien que dice, no, aquí te quedas. De ese tamaño es un poco lo que está pasando. Ya lo explicaban Jorge y Aleida. A mí me parece que por lo menos hasta antes de que en la Constitución pusiera el Congreso la red compartida, la red troncal, y se creara el instituto, me parece que la TDT era el proyecto más importante de las telecomunicaciones de este país. Afectaba transversalmente, como ya lo veíamos, a la televisión abierta, a la televisión de paga, a la banda ancha móvil, en fin, a todos y cada uno de los mercados. No es un capricho, además, del Pacto por México, no es un capricho de Fox en su momento, de Calderón, de quienes han impulsado este proyecto. Más de 40 países ya han culminado su transición al día de hoy. Holanda fue el primero, lo hizo en el año 2006, es decir, hace 9 años, y este año 10 países tenían programado concluir su transición. Lo extraño de todo eso es que en algún momento las televisoras decían: es que no somos Japón, no somos Luxemburgo, no somos Francia, no somos Italia, y ciertamente no lo somos. Pero hoy en día quien se está apagando o encendiendo es Argelia, Marruecos, Uruguay y Filipinas. Yo sí aspiro a que México sea un poquito parecido, por lo menos, a estos países. Nuestro vecino del norte, dicho sea de paso, del otro lado del Río Bravo, se encendió digitalmente hace 6 años, es decir, hace un sexenio. La experiencia internacional, es decir, 40 países ya lograron encenderse digitalmente, entonces hay un bagaje de conocimientos muy importante. Creo que es importante recorrerla. Hay varias lecciones. La primera tiene que ver con que invariablemente no hay una sola transición exitosa que no haya puesto una fecha definitiva en su apagón. Todas las que han omitido con una fecha han fracasado, como la del presidente Fox en su momento en el año 2004. Insisto, hasta que el decreto del presidente Calderón, cuando tenemos una fecha, 31 de diciembre de 2015, cuando nos empezamos a alinear con las mejores prácticas internacionales. De estos países que tienen, digamos, una fecha, hay 2 modalidades. La modalidad en la cual se pone una fecha y háganle como quieran. Concesionarios, permisionarios y consumidores tienen que resolver sus problemas como Dios les dé a entender. La fecha se pone y no hay ningún tipo de subsidio, no hay ningún tipo de ayuda, y nos vemos en tal fecha y apagamos el switch. Obviamente, este es un modelo que se acerca mucho más a países con niveles socioeconómicos distintos al nuestro, eso hay que reconocerlo. Y entonces viene la otra modalidad, una fecha donde se pone algún tipo de umbral, ya sea como condición o parámetro. La diferencia no es menor. En algunos países ha puesto un umbral, es decir, hasta que no lleguemos a X porcentaje de penetración, no nos vamos a pagar, y esa puede ser una condición sine qua non o puede ser simplemente un parámetro para que el regulador determine si estamos en condiciones o si ese país está en condición o no para apagarse. Debemos ya dejar a un lado, de una vez por todas, la pretensión de que este país solo puede transitar hasta que tengamos el 100% de penetración. No existe en ningún país del mundo ningún límite, ningún umbral que se haya establecido en el 100%. Y hay una larguísima lista de países que se han apagado desde 85% hasta 90%. Yo les diría que, de hecho, al haber establecido una fecha, al haber puesto un umbral del 90%, al haber establecido un esquema de subsidios, el esquema de subsidios más ambicioso que se conoce internacionalmente, México adoptó uno de los programas más conservadores y más benefactores de transición a televisión digital terrestre que se tiene noticia. Y aún así seguimos preguntando si debemos o no debemos apagarnos. Voy a tratar de ser muy digamos, específico en algunas de las afectaciones o de los beneficios que tiene la TDT, porque ya Jorge y Adela lo cubrieron, pero les quiero dar un par de datos. La televisión abierta en este país tiene atribuidos 402 MHz, es decir, en este país se destinan 402 MHz a televisión abierta. Mientras tengamos transmisiones o mientras no transitemos a la televisión digital, de estos 402 MHz, tome nota por favor esa cifra, de estos 402 MHz, 306 se desperdician. Y para darles un dato de contexto, porque no tienen ustedes por qué saber cuánto implica 306, toda la telefonía móvil que utilizamos en este país, toda, AT&T, Telefónica, Telcel, todo celular que ustedes tienen en su mano,
utilizan un total de 250 MHz. Es decir, lo que hoy conocemos como telefonía móvil en este país opera en 250, y lo que estamos desaprovechando de espectro en las partes bajas son 306. De ese tamaño es la ineficiencia espectral con la que estamos conviviendo por no transitar. Perdón, Moni, ¿todo Sí. es banda 700? No, no todos van a los 700. Es decir, los 402 MHz que estoy hablando en general van de los 54 MHz a los 806. La banda 700 está en la parte alta. Pero incluso, y es algo que Jorge de alguna manera cubrió, pero no del todo, le faltó una partecita. Cuando hablamos de la transición y de los dividendos, son dos dividendos en realidad. Todo el programa, toda la política que en su momento estableció Cofetel y que ha retomado el instituto, y aquí Adolfo me corregirá si estoy equivocado, pero privilegiaba también la liberación de la banda 600, que es el siguiente gran dividendo digital, que también está de alguna manera pues en entredicho, mientras no lo listemos. Es decir, y ahorita entraré a la red compartida o la red abierta para simplemente hacer énfasis en uno de los temas que ya cubrió Aleida, que me parece importante. Pero no solo eso, volvamos al desperdicio espectral. En buena medida lo que estamos viendo es básicamente la posibilidad de seguir acaparando espectro por parte de las televisoras. Cuando les contaba yo que el presidente Fox les entregó un canal espejo, entregó 294 canales espejo. 294. Las televisiones están cómodamente sentadas en esos 294 canales que podremos utilizar para expresiones comunitarias, para promover más pluralidad, más competencia y demás. Desde hace 11 años, y pretenden hacerlo por algunos años más. Creo que Jorge y Aleida ya cubrieron básicamente la afectación que tendría no apagarnos en la licitación de la nueva cadena. Yo solo diría que si fuera Olegario Vázquez Raña, estaría ya demandando al Estado mexicano por daño patrimonial. Me parece que se le ha colocado en una situación dificilísima, en la cual no solo hay una desventaja respecto de 3 y 4 cadenas nacionales que ya operan en manos de Televisa y de TV Azteca, sino que además hay una mancha analógica a la cual ellos no tienen acceso porque no tienen un canal espejo. Pero hay otra afectación importante que creo que vale la pena mencionar. Y volviendo a la pregunta de Genaro, si tomáramos toda la banda 700 y como la Constitución mandata la dedicamos a la red compartida, y tomamos toda la red de 600 y la dedicamos a servicios de banda ancha, como seguramente ocurrirá para el año 2020 según los tiempos de la UIT, solo con las partes bajas que hoy en día tenemos, y las bandas de 400 y de 500, podríamos tener 35 canales adicionales de televisión. 35 canales adicionales de televisión. Para darles una idea, y este es básicamente el temor que nos narraba Jorge del PAE publicitario, lo que ha ocurrido en algunos países que han transitado exitosamente: España, antes de la transición 6 canales, después de la transición 25. Pues imagínense el favor que le da a nuestros amigos preponderantes. Reino Unido, antes de la transición 5 canales, después de la transición 50 canales de televisión. Francia, 6 canales antes de la transición, 23 canales después de la transición. Evidentemente, lo que el IFT decide hacer con esos 35 canales le da pavor a Televisa y a TV Azteca. Y ojo, no todos tienen que ser comerciales. Aquí es donde me parece que podemos remitirnos al artículo 2 y 6 constitucional y promover expresiones comunitarias, de las cuales sabemos que la CETA ha sido promotora históricamente. Es un sarcasmo muy grande. Digamos, y aquí creo que Aleida me ganó ya, en fin, básicamente lo que voy a decir. Creo que para servicios de banda ancha, lo urgente es la banda 700, y en segundo lugar la de 600. Y en la banda 700 en particular, que es, como decía Aleida, y lo voy a repetir porque es importante que quede en el imaginario, es un golpe mortal a la credibilidad del país en una iniciativa que requiere mucho más compromiso que el apagón. Y por supuesto, para darles una idea, se estima que la red compartida necesita de un inversionista extranjero, de varios inversionistas extranjeros, que traigan $7,000 millones a este país. No hay un solo banquero que vaya a traer un solo dólar mientras estemos jugando con la Constitución de esta manera. Es decir, es un golpe mortal. Dicho sea de paso, también perfectamente alineado con la agenda de Televisa, que invariablemente se ha opuesto a la red compartida. Mera casualidad.
La licitación, además de la red compartida, tendrá que ser sujeto a despeje de estas 9 estaciones, lo cual sin duda alguna deprecia el espectro. Pero lo más importante es que estas 9 canales son 9 canales de televisión abierta. Su mancha de cobertura es, digamos, relativamente importante. Lo grave no son, digamos, que las concesiones estén ahí o que las frecuencias estén todavía atribuidas a televisión. Lo grave son las transmisiones que van a interferir permanentemente con las telecomunicaciones. Es decir, no hay forma de desplegar una red de 700 en esas zonas donde están las coberturas de esas concesiones mientras haya transmisiones de televisión, porque pues, cuando uno marque le va a contestar lo que es oiga. Y en televisión de cable les quiero contar algo que sucedió y que creo que es un fenómeno que no se ha estudiado suficiente, pero que en la franja norte, en la franja fronteriza, está muy bien identificada. Cuando en Tijuana apagamos la televisión analógica, y no la apagamos, cuando entregamos los decodificadores, básicamente el promedio de recepción pasó de 5 canales, cuando alguien tenía un televisor analógico, a 30. ¿Por qué pasó esto? Insisto, esto es solo para la franja fronteriza, porque Estados Unidos se apagó en el año 2006, como yo les comentaba, y la gente de Tijuana dejó de poder ver los canales de televisión estadounidenses. Cuando le entregas un decodificador, de inmediato puede empezar a ver otra vez los canales estadounidenses, y como ya sí son un país serio y son competitivos, pues tienen 25 canales y no 5. Pero no solo eso, no solo pudieron ver esos 30 canales, es decir, esto es lo que sucedió, lo que ocasionó, fue que los paquetes de televisión de cable tuvieron que modificarse. Megacable, que ofrecía 25 canales en su paquete más básico, pues ya no era atractivo si por televisión abierta veía 30. Megacable tuvo que aumentar a 50 su paquete básico. Por eso la Canitec pidió mi renuncia en el momento que apagamos Tijuana, básicamente. Pero ese tiene otro efecto muy importante, muy interesante, insisto, estoy hablando solo de la zona fronteriza. Pues que la publicidad también se ve de este lado. Y entonces, ese país publicitario del que hablaba Jorge, pues se cruza el compadre, contrata en San Diego, donde el minuto rating es mucho más barato, y transmite a México. Pues vaya favor que le da eso a las televisoras nacionales. Porque además ahí sí hay además mediciones de rating, son muy cerca, ¿no? Y ya les platicaba yo de la ruta de la vergüenza. Creo que también hay que reconocer algunas cosas. Es decir, todos los beneficios que les he contado un poco de las afectaciones, de los beneficios que tiene esto, ¿sí? Bueno, me voy de volada. Uno, ya lo decía Leida, la actitud profundamente responsable de los concesionarios de uso público me parece escandaloso. Desde el año 2004 sabían que tenemos que apagarse y siguen año con año siendo un elemento disruptor que de alguna manera viene a pedir viene a pedir botellón al Congreso de la Unión. Hay una muy lamentable redacción del artículo 17º transitorio que se alertó una y otra vez. Dijimos, ese artículo 17º transitorio va a generar una doble ventanilla entre la SCT y el IFT. Y no pasó desapercibido como otras cosas que naturalmente pueden pasar desapercibidas. Se alertó una y otra vez. No tenía ningún sentido tener un regulador autónomo y darle a la SCT el programa, perdiendo además 2 años de experiencia, porque toda la gente que llevó a cabo la PON Tijuana se quedó en el IFT. Entonces eso hay que reconocerlo. Un pésimo modelo por parte de la SCT que encareció artificialmente la transición, no había necesidad de dar televisiones, incumplió su promesa de mayor conectividad, es falso que hay mayor conectividad con televisiones, que tiene enormes tintes electoreros y que desechó sin justificación un modelo que había probado el éxito. Eso también hay que decirlo. Y finalmente, insisto, un duro golpe al regulador que yo lamento muchísimo. Termino volada. Para concluir, ¿dónde debemos estar? Firmes ante la fecha que mandata la Constitución, atentos a lo que diga el IFT y nadie más. Si pasado mañana el IFT decreta el apagón en Cuernavaca, Torreón, Gómez Palacios y Luis Colorado, nos apagamos. Si más adelante el IFT determina qué razones para postergar el apagón nacional, posterguemos y exijamos cuentas a los responsables. Pero es solo el IFT quien debe determinar este escenario. Y finalmente, los siguientes argumentos no pueden ser motivo, bajo ninguna circunstancia, para postergar el apagón. No pueden ser motivo. Que 10% de la población se quedase en recepción digital, insisto, no hay transición con 100%.
que los concesionarios comerciales no están listos, que tenemos 400 estaciones complementarias análogas. Mala tarde para ellos. Que la televisión pública quedará fuera del aire. Mala tarde para las 3 televisoras públicas que han tenido 11 años para adoptar la tecnología digital y no lo han hecho. Fuera del aire, seguro se moverán cielo, mar y tierra para transmitir digitalmente. Y como decía Leida, tanto el gobierno federal con sus 12.600 millones de pesos, como los estatales con quién sabe qué cantidad, pueden gastar mucho menos en publicidad y dedicarlo a la transición. ¿Qué sí queda? Doblegar esfuerzos para destruir decodificadores entre la población marginada. Los decidiosos no van a ir nunca por un decodificador hasta que no les apaguemos su televisión, eso tenganlo claro. Intensificar las campañas de comunicación, por supuesto. Y la pregunta que queda, básicamente, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo queremos alinear los incentivos? Si volvemos a postergar, cualquiera que sea la fecha, aunque sea inexistente, estaremos en ese momento replicando el momento actual. Muchas gracias.